Lo que debemos saber sobre la salud mental. Mi nombre es Elisenda Torralba Novella, psicóloga especializada en clínica infantil y juvenil, diplomada en estrategias para la prevención frente a comportamientos de riesgo y el suicidio. Otros estudios como programación neurolingüística, VIH-Sida, educación sexual. Formo parte del capítulo de Bogotá y Cundinamarca del Colegio de Psicólogos de Colombia. Hazte sentir. Oh, hazte sentir. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Eres importante. Hazte sentir. Importante. Eres importante. Tú eres importante. Hazte sentir. La salud mental en podcasts. Módulo 1. Detención y prevención del suicidio. Mira que yo te cuento una cosita para que no haga más llanto. Mi medicina es regalar amor, mano de santo, y decirte quiero sin que nos dé miedo. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte, el corazón. Y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa la emoción y bebe toda la alegría. Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento todo lo malo y escribe tu propio cuento. Dentro de este módulo vamos a ver 6 temas. El tema primero, ¿qué es la salud mental? Este tema es muy importante porque nos va a dar la base para todo lo que vamos a hablar. El segundo tema, perfil de la conducta suicida. Tercer tema, trastornos asociados. Cuarto tema, factores de riesgo. Quinto tema, plan de acción y prevención. Sexto tema, cómo manejar las conductas suicidas en las instituciones educativas. Vamos a empezar por el primer tema, ¿qué es la salud mental? Según la Organización Mundial de la salud mental no significa ausencia de trastornos mentales, sino que es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es decir, una persona que está en una buena salud mental es aquella persona que se puede desenvolver en todos sus ámbitos equilibradamente. La salud mental es un componente fundamental de nuestro bienestar general que abarca nuestro estado emocional, psicológico y social, lo que habíamos dicho. Es una persona que se puede manejar en todos los ámbitos. Se refiere a la manera en que pensamos, sentimos y nos comportamos en respuesta a las diferentes situaciones de nuestra vida.
En otras palabras, la salud mental afecta la forma en que manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás, tomamos decisiones y enfrentamos los desafíos cotidianos. El manejo del estrés es algo muy importante para la salud mental. Pensemos que nosotros día a día estamos expuestos a ese estrés. El estrés no es malo. El estrés es una reacción biológica ante una situación de peligro. El problema es que antes, cuando corríamos delante de un león o un tigre o el peligro que nos amenazara, pues íbamos liberando esas sustancias que se iban segregando en nuestro cerebro y en nuestro organismo para poder salir del peligro. Hoy en día, ante una situación de peligro, normalmente nos quedamos quietos y no liberamos ese estrés, y esas sustancias son las que a lo largo de la vida nos van produciendo determinadas enfermedades. Contrariamente a lo que algunas personas podrían creer, la salud mental no se limita a la ausencia de trastornos mentales. Si bien la ausencia de condiciones como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia es importante, la salud mental también implica tener habilidades de afrontamiento efectivas, relaciones interpersonales saludables y un estado de bienestar emocional y psicológico. En resumidas cuentas, hay que tener una buena inteligencia emocional, es decir, saber manejar todas nuestras emociones. Los problemas no van a faltar, las situaciones no van a faltar. Podemos tener un trastorno de depresión, pero si está bien controlado y bien medicado, no evita que tengamos una buena salud mental. ¿Qué es un estado de bienestar en el cual el individuo se puede manejar? A ver, el estado de bienestar es la salud mental y es en el momento en que una persona puede afrontar las dificultades que se le presentan en la vida. La vida no va a dejar de tener dificultades día a día. Nos aparecen las dificultades, pero el problema es cómo enfrentamos esas dificultades, ¿no? La persona es consciente de sus propias capacidades, es decir, todos tenemos nuestras limitaciones, todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos ciertas cosas que tenemos que aprender a manejar, y ante determinadas situaciones o retos que se nos presentan en la vida, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que nos limita, ¿no? ¿Cuáles son nuestras limitaciones ante esto? Un estado de bienestar nos permite trabajar de forma productiva. Es decir, una persona que tiene algún tipo de problema mental o algún trastorno mental o que está sufriendo una discapacidad psicosocial, pues se le va a dificultar poder trabajar de una forma productiva por su falta de concentración, por su cansancio. Van a haber varias cositas, ¿no? Pero tenemos, como habíamos dicho, saber enfrentar esas situaciones, si es necesario buscar la ayuda que se necesite para poder llegar a un estado de bienestar, a una buena salud mental. Es también capaz de hacer una contribución con su comunidad, es decir, una persona que tiene una salud mental, que está en un estado de bienestar, ¿cierto? Es capaz de mirar al frente y ver las necesidades de los demás, ¿no? Normalmente una persona que tiene un trastorno o un problema, eso hace que se mire a ella misma, que esté encerrada en ese problema y no vea a su alrededor. Es importante que seamos capaces de ver las necesidades que hay a nuestro alrededor y poder contribuir a estas. ¿Cómo podemos tener una buena salud mental? Bueno, pues no hay que olvidarse del ejercicio, ¿no? Hay que ejercitarse, hay que mantener el cuerpo activo. Yo sobre todo cuando este ejercicio es para los niños o los jóvenes,
yo recomiendo mucho que tengan alguna vinculación con algún deporte. Si es posible, inscribirlos en las escuelas de fútbol o de baloncesto o de voleibol o de lo que sea. Es importante porque en estas escuelas no solo se les enseña el deporte, en estas escuelas se les enseña también valores, se les enseña el saber perder, el saber ganar, el ganar limpiamente, el valorar haber perdido un juego, pero haber jugado bien, ¿no? El saber reconocer los errores que se cometen. El deporte en sí es un buen campo de enseñanza para todas aquellas cosas que los niños hoy en día necesitan, porque hoy en día estamos hablando de niños, de jóvenes que por nada se rompen, por eso se llama la generación de cristal, ¿no? Son niños que tienen un bajo nivel de resistencia, ¿no? Entonces, de frustración. Entonces, cualquier cosita para ellos ya es el no va más. Y se rompen, se rompen. Bueno, otra cosa, otro tip que tenemos que tener para una buena salud mental es formar el hábito de la lectura. Es decir, no solo vamos a ejercitar el cuerpo, sino también vamos a ejercitar la mente. Y la lectura es una muy buena manera de ejercitar la mente. Hay también otras cosas como el sudoku, como la sopa de letras. Hay cantidad de cosas. Pero la lectura es algo que, aparte de que nos ayuda a estar atentos, nos ayuda a desarrollar la imaginación, nos estimula muchas otras cosas más que un sudoku o que una sopa de letras. Y si este hábito de lectura lo podemos iniciar en los niños desde que son bebés prácticamente, ¿no? Pues leyéndolos nosotros, después dejándoles ese cuento con dibujos para que ellos hagan su lectura interior, ¿no? Y así poco a poco los vamos aficionando al libro, a la lectura, a ese libro físico, ¿no? De papel, que es el que aparte de producirnos todas esas experiencias a nivel cerebrales, también es un hábito muy rico y muy agradable. Otra de las cosas y muy importante que normalmente no estamos haciendo es dormir 8 horas al día. ¿Qué pasa si no dormimos esas 8 horas al día? Bueno, pues seguramente nos levantaremos cansados, nos levantaremos con poca energía. Hay que completar el ciclo del sueño al menos 3 veces. Entonces, para eso es necesario dormir 8 horas. Y en el caso de los niños, lamentablemente en este país los niños madrugan mucho. Hay niños que se levantan a las 4 de la mañana para poder estar en el colegio a las 6. Eso realmente, ojalá llegue el día en que esto se pueda cambiar, ¿no? Porque es un crimen para los niños levantarse a las 4 de la mañana. En todo caso, si un niño se levanta a las 4, ustedes calculen para que pueda dormir 8 horas, a qué horas se tiene que acostar. Además, es ideal que en lugar de 8 duerman 10, ¿no? Pero bueno, ahí si conseguimos las 8 ya estaría muy bien. Otro aspecto importante es el que podamos compartir nuestros sentimientos, lo que pensamos, aquello que nos pasó en el día, lo que nos preocupa, con alguien de confianza, que tengamos con quien comunicarnos, ¿no? Es importante que no nos quedemos con todo lo que estamos sintiendo, pensando, con aquello que nos pasó en el día y nos preocupó. Es importante tener un amigo, la pareja, el hermano, la mamá, el papá, con quien poder desahogar estos sentimientos.
También es un aspecto que nos ayuda a mejorar nuestra salud mental, el disfrutar de paseos con la familia, con amigos. Es una actividad lúdica que nos aporta no solo el disfrutar de la naturaleza, sino también el compartir con esas personas a las que amamos, ¿no? O con las que nos gusta estar. Una de las cosas básicas para una buena salud mental es comer sano. ¿Y qué es comer sano? Pues comer sano es comer equilibrado, simplemente. Comer verduras, comer frutas, beber mucho agua o líquidos sanos, es decir, si no nos gusta el agua sola, pues añadirle el zumo de un limón. Pero tomar mucho líquido, tomar las proteínas necesarias, tomar los carbohidratos necesarios, comer las verduras y las frutas que necesitamos a lo largo del día y tener en cuenta cuál es nuestra actividad física y mental para hacer una buena alimentación equilibrada. Pues si podemos ir donde una persona que sepa de nutrición y nos pueda hacer, según nuestra actividad, una buena recomendaciones, pues sería mucho mejor. Pero si no, uno es capaz de ver que, bueno, pues lo que es bueno para la salud, ¿no? Y por último, y si se necesita, es buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos mucho miedo a ir a un psicólogo, ya cuando hablamos de psiquiatra es mucho peor, pero muchas veces necesitamos una ayuda profesional, no solo porque tengamos un trastorno, un problema, a veces no sabemos cómo orientar a nuestros hijos, pues vayamos y busquemos una ayuda profesional que nos orienten en cómo hacer eso. En resumidas cuentas, vemos que la salud mental, dentro de la salud mental hay varios aspectos, ¿no? Hay varias situaciones en las que hace que la salud mental tengamos una buena salud mental o no la tengamos. Por ejemplo, están las discapacidades psicosociales, los problemas mentales, que como ya hemos dicho, no es lo mismo que un trastorno mental, pero está dentro de lo que es tener una salud mental. Es decir, si yo tengo un problema mental y no lo sé solucionar, quiere decir que mi salud mental está ahí en peligro, ¿no? Si tengo un trastorno mental y no está bien tratado y me está afectando y está impidiendo que yo tenga una vida normal, es decir, que pueda participar tanto laboralmente como emocionalmente y sea una persona activa, quiere decir que mi salud mental no está bien y hay que buscar el remedio. Y las discapacidades psicosociales que vamos a ver, ¿qué son en realidad una discapacidad psicosocial? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, define la discapacidad psicosocial como los factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación, la exclusión e incluso violaciones de los derechos humanos, sufridos por personas con diagnóstico de trastorno mental. Yo añadiría no solo personas con un diagnóstico de trastorno mental, sino son personas con una discapacidad, por ejemplo, física o sensorial, que se exponen a una serie de barreras que encontramos en la sociedad, en la calle, ¿no? Un sordo, ¿cómo sabe cuando el semáforo está en verde? Un ciego para ir por las aceras de nuestras ciudades o nuestros pueblos que están llenas de obstáculos, ¿no? Hay muchas cuestiones que hacen que la persona con una limitación física se sienta discriminada, ¿no? Porque la sociedad no piensa en ellos a la hora de hacer las cosas. Entonces,
Bueno, son personas que pueden presentar unas dificultades temporales o permanentes para realizar, intelectuar, cumplir y obedecer o más actividades, una o más actividades o normas dentro del contexto social, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, una persona en silla de ruedas que barreras arquitectónicas, las que quieras que encuentras, ¿no? Una persona con síndrome de Down, que tiene la condición de síndrome de Down, entonces vemos que también es tratada de una manera especial, ¿no? Cuando sabemos hoy en día que la condición de Down es un aspecto que tienen sus propios índices de inteligencia. Hay muchas personas hoy en día que han podido sacar su carrera profesional, personas que han desarrollado sus emprendimientos, ¿no? Son personas que tienen unas características propias, por eso es un síndrome, pero que se pueden desenvolver dentro de esta sociedad si les dejamos, ¿no? El problema está en nosotros, básicamente. Bueno, seguimos con las personas en condición de discapacidad. Influyen aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esto es lo que acabamos de explicar, ¿no? O sea, hay muchas barreras arquitectónicas, sociales que hacen que las personas no se puedan adaptar y no puedan cumplir con lo que deberían poder hacer, ¿no? En el caso de las personas en situación de discapacidad psicosocial, esta se genera al momento de la interacción, donde las barreras culturales y actitudinales del entorno son la principal causa que las excluye. Volvemos a estar en lo mismo, o sea, ¿qué es lo que hace una persona que sea una persona con discapacidad psicosocial? Su entorno. En realidad, el entorno es la que le está volviendo una persona con discapacidad psicosocial. Nosotros cuando lo rechazamos, nosotros cuando construimos una ciudad sin tener en cuenta que hay muchas personas con ciertas diferencias y que necesitan otro tipo de cuestiones y que no, o sea, no es tan difícil poner un ascensor en los puentes del Transmilenio, ¿no? ¿Cuántos ascensores encontramos en Bogotá? Yo conozco uno, no sé si hay más, ¿no? O sea, hay muchas cositas que no son difíciles de hacer y que harían a las personas con una discapacidad la vida mucho más agradable y que permitiría que no estuvieran dentro de la condición de discapacidad psicosocial, ¿no? Ahí estamos en lo mismo, es un colectivo que tiene que enfrentarse a un doble problema. Por un lado, su discapacidad y por otro lado, el estigma asociado a esta discapacidad, con la que puede tener una relación más conflictiva que con la diversidad misma. Bueno, ahora hemos visto ya lo que es la discapacidad psicosocial, vemos que es una condición en que la persona pues tiene que luchar con sus propias limitaciones físicas y además con el estigma que va asociado a estas y con una sociedad que no está pensada para ellos, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que son los problemas mentales. Los problemas mentales son más comunes y menos persistentes en el tiempo que los trastornos.
Lo que tiene en común es que afectan la manera como la persona piensa, siente y se comporta, solo que de una manera menos severa que en un trastorno, ¿no? En algún momento de nuestra vida experimentamos sentimientos de tristeza, ansiedad, insomnio u otros síntomas que pueden generarnos malestar y algunos inconvenientes, pero que no llegan a provocar un deterioro significativo en nuestra vida social, laboral o en otras áreas importantes de nuestra actividad cotidiana. Es decir, podemos estar viviendo un duelo, ¿cierto? Un duelo, y el duelo es algo natural frente a la pérdida de una persona a la que amamos, frente a tener que hacer, pues abandonar el apartamento donde estábamos viviendo, frente a la muerte de una mascota, ¿cierto? El duelo es algo normal. Entonces el duelo es un problema mental. En el momento que ese duelo se enquista, es decir, va pasando el tiempo y nosotros no superamos eso, ese duelo se está transformando en un trastorno depresivo, porque no estamos superando eso, entonces la tristeza ya nos abarca, ya hace que no tengamos ganas de levantarnos, que estemos llorando todo el día, en fin, una serie de características que ya nos llevan a pensar en un trastorno y no en un problema mental. ¿Y qué son los trastornos mentales? La salud mental tiene muchas alteraciones que se conocen como enfermedades o trastornos mentales que afectan a los procesos afectivos y cognitivos, al estado de ánimo, al pensamiento y al comportamiento. Muchas personas sufren problemas de salud mental de tanto en tanto. En cambio, se convierte en enfermedad mental cuando los síntomas y signos permanecen, provocan estrés en el paciente e impiden funcionar de forma normal. Esto es lo que hemos explicado anteriormente, ¿no? El paso de un problema mental a un trastorno mental. Y según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental. Imagínense ustedes. Entonces, lo importante que es aprender a manejar nuestras emociones, aprender a reconocer nuestras limitaciones y pedir ayuda cuando la necesitamos. Un trastorno mental se caracteriza por la alteración significativa de la capacidad cognitiva, la regulación de las emociones y el comportamiento. Bueno, trastornos mentales hay muchos, ¿verdad? Vemos que hay unos que están más relacionados con la discapacidad psicosocial, ¿cierto? Pero vamos a hablar, no a hablar, sino a enumerar, porque ya más adelante en otros temas iremos hablando de los diferentes trastornos mentales. Pero vamos a enumerar los más comunes en este momento, los que se dan más dentro de la sociedad en la que estamos viviendo. Están los trastornos de ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia, los trastornos del comportamiento alimentario, trastornos de comportamiento disruptivo o disocial, trastornos del neurodesarrollo y muchos otros, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, veamos la diferencia entre lo que es tener ansiedad y tener depresión, ¿no? Por ejemplo, la depresión es tristeza y la tristeza se da cuando pensamos en algo que ha sucedido, o sea, en el pasado, ¿no? Normalmente la tristeza nos viene de un evento del pasado.
En cambio, la ansiedad es un miedo hacia el futuro, ¿no? Es esa angustia, esa sensación que tenemos cuando no sabemos lo que nos va a venir en el futuro y ese no saber nos produce esa sensación y esa inestabilidad, ¿no? Están los trastornos bipolares, que es pasar de la euforia a la tristeza de un momento a otro. El estrés postraumático, aquel estrés que no hemos liberado después de una situación traumática, es decir, hemos tenido un accidente de carro, nos han atropellado, nos queda ese miedo a esa situación y eso hay que trabajarlo para poder tener una vida realmente que sea normal, que podamos adaptarnos a nuestros diferentes ambientes y aportar lo que tenemos que aportar a cada uno de ellos. Tenemos el trastorno de esquizofrenia, ¿verdad? El trastorno de esquizofrenia es algo que en la mayoría de los casos es hereditario, ¿no? Sabemos que si a los 21 años la persona no ha tenido un brote psicótico, ya no lo va a tener en el caso de la herencia. Hay otra manera de adquirir la esquizofrenia que es tras el consumo de cocaína. La cocaína es una sustancia psicoactiva que produce a largo tiempo la esquizofrenia. Hay trastornos de comportamiento alimentario. Este trastorno de comportamiento alimentario, cuando hablo con los papás, digo que estén muy pendientes de los niños cuando empiezan a poner ciertas condiciones a la hora de comer, cuando vemos que no están comiendo bien, que no quieren comer, que le dan mucha importancia a su físico y estamos viendo ahí que pueden estar empezando a tener un trastorno alimentario y este tipo de trastornos, una vez ya adquiridos, son muy difíciles de sanar, ¿no? Entonces, como todo, la prevención es lo mejor, ¿no? Ahora no vamos a desarrollar el tema de trastornos alimentarios, pero la idea es que ustedes ante cualquier situación de un alumno, de un hijo, ¿no? Vemos que hay que no están actuando como deben, estemos alerta. Puede ser un trastorno alimentario, puede ser que esté empezando a consumir una sustancia psicoactiva. Cualquier cambio es una señal de alerta. Y ahí tenemos que estar nosotros al tanto, bien presentes, bien activos, bien conscientes de lo que son nuestros hijos y que, aunque no lo creamos, a lo mejor nuestros niños están empezando a sufrir o a padecer alguna cosa, ¿no? O están empezando a consumir. Tenemos que estar atentos para evitar que ese aspecto que se puede solucionar en ese momento se haga más grande. Bueno, tenemos los trastornos de neurodesarrollo, como son los niños Asperger, los niños que tienen problemas de autismo, ¿ya? Tenemos también el trastorno de hiperactividad, un trastorno de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Estos niños son unos niños que tienen muchas opciones de entrar en una discapacidad psicosocial porque son niños que normalmente están siendo juzgados las 24 horas del día por su comportamiento, están siendo maltratados psicológicamente sin intención, pero se hace, ¿no? Con los mismos maestros, los papás, los amigos incluso. Entonces, tenemos que entender bien lo que es cada uno de estos trastornos para saberlos manejar y saberlos tratar y no ser nosotros quien los llevemos a una situación de discapacidad psicosocial. Estas son unas líneas generales de lo que es
una buena salud mental. Y yo quiero hacer énfasis y me voy a abarcar un poco en este aspecto eh, que es qué perjudica la buena ejecución de la salud mental. ¿Y por qué me voy a ampliar esto? Porque es el estigma que hace que las personas no acudan a un psicólogo, a un psiquiatra, a una persona que los pueda orientar y ayudar en una situación de dificultad. Eh, de dificultad psicosocial o de dificultad que tiene un dolor moral, un dolor psicológico, que está sufriendo una depresión, que está sufriendo ansiedad, que no duerme, ¿no? Entonces, por eso quiero hacer un poco amplio este aspecto y vamos a empezar, ¿no? Sabemos que el día 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. Bueno, pues ese día yo les recomiendo a mis colegas que por favor hagan énfasis en romper con los estigmas que hay dentro de lo que es la salud mental. Digamos, los estigmas por los cuales una persona con un problema, un trastorno mental no acceda a los servicios de salud, en Colombia y en todo el mundo es por el hecho de recordar lo que era antes, ¿no? Que se les metía en un manicomio, se les mantenía amarrados, se les mantenía esas imágenes que vemos aquí y que son no hace muchos años de eso, pero que aún están vinculadas están asociadas a lo que entendemos nosotros por salud mental, por la falta de salud mental, ¿no? Y yo quiero hacer énfasis en eso, la falta de salud mental no es igual a la locura, ¿vale? Hasta hace algunos años se pensaba que quienes tenían un diagnóstico de este tipo debían estar internados en un manicomio. Una idea que aunque ha ido cambiando, sigue alimentando la autodiscriminación o la discriminación hacia las personas que presentan algún problema mental. Es decir, la palabra locura está muy metida en nuestra mente cuando hay un problema de salud mental y nosotros tenemos que distinguir bien lo que es locura y por eso quiero hacer énfasis en eso porque es el limitante para que una persona asista a un servicio de salud mental, ¿no? Las personas pueden resistirse a buscar ayuda o tratamiento, ser discriminada a nivel laboral, familiar o social, violentada o incluso enfrentarse a servicios de salud mental insuficientes por el término de locura. Y aunque no se piense así, el hecho de tener una enfermedad mental no es lo mismo que el hecho de tener cáncer, que el hecho de tener diabetes, que el hecho de tener cualquier enfermedad física. Y son enfermedades físicas que también generan cambios de comportamiento importantes, ¿no? Pero bueno, socialmente están aceptadas, en cambio, un problema de salud mental no. Si yo digo que tengo un trastorno de depresión, pues seguramente no me van a contratar. Entonces miremos hasta dónde llega este estigma que hay tras lo que es un problema de salud mental. Volvemos a lo mismo, ¿por qué no busco ayuda a un psicólogo? Yo no estoy loco, yo no estoy loca. De ahí la importancia al cambiar la palabra locura por enfermedad mental y explicar al paciente y a la familia en qué consiste esta enfermedad y cómo funciona. Una enfermedad tiene cura o tiene tratamiento, esto tiene que estar muy claro. Por lo tanto, no tiene por qué ser un limitante para que la persona pueda tener una vida social adaptada y que pueda desarrollarse, que pueda cumplir con sus sueños, ¿no? Vamos a ir un poco a la historia porque quiero que nos fijemos
hasta dónde tenemos anclada ese estigma, ¿no? Miremos, hasta final del siglo XIX se entendía por locura a todas las conductas que se apartaban de las esperadas socialmente. Esto en base o a causa de un desequilibrio psíquico. La epilepsia o cualquier otra enfermedad que hiciera que la persona manifestara conductas extrañas, por ejemplo la esquizofrenia, cuya causa es lo que más se llama la poda sináptica anormal y excesiva, de los 4 años hasta los 20 años. ¿Qué es esto de la poda sináptica anormal o excesiva? Bueno, en el transcurso desde que nacemos hasta que nos morimos, pero bueno, hay una edad en que digamos que esta poda sináptica deja de darse, ¿no? En el proceso, digamos, desde que nacemos hay una cantidad de neuronas que se van reproduciendo para que la personita que se va formando sea capaz de desarrollarse en cualquier ambiente. Por ejemplo, vamos a ver, si estamos hablando del idioma, ¿cierto? Un niño en los 3 primeros meses está capacitado para adaptarse a cualquier idioma. Si nosotros estimulamos el francés, el inglés, el catalán, el castellano, el ruso, este niño en estos 3 primeros meses tendrá mucha más facilidad para aprender idiomas que un niño que solo se le está hablando en un idioma, el que sea, ¿sí? Entonces, pasado este tiempo, hay lo que se llama la poda sináptica, es decir, las neuronas que no se están utilizando se mueren, ¿vale? Se van muriendo para que la persona pues sea más adaptativa, es decir, se puede adaptar más al medio en el que está. Esto es la poda sináptica normal. La poda sináptica normal es la que pues se van muriendo neuronas que son necesarias y en este caso sería, ya nos meteríamos en un tema, ¿no? Pero estaríamos hablando allá ya de la esquizofrenia, ¿no? Que, como sabemos, la esquizofrenia tiene conductas de alucinación, sobre todo, ¿no? Eso es una de las características, alucinaciones auditivas o visuales y visuales, ¿no? Una epilepsia, esas conductas en las que la persona, pues, pierde el sentido, empieza a convulsionar, empieza a salivar. Entonces, todas esas conductas antes, pues, se creía que era algo endemoniado, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir con esto. Antes de asociarse a la psiquis del hombre, era relacionada directamente con hechos sobrenaturales, llegando a decirse que una persona estaba poseída, embrujada o derivados. Es decir, cuando una persona padecía una esquizofrenia, que no se conocía el término como tal, o una epilepsia, eso es que estaba ya poseída por un demonio, ¿no? Y había que o bien o sacárselo o llevarla a la hoguera, ¿no? Posteriormente, específicamente a partir de la Edad Media, se comenzó a sumar diferentes enfermedades a esta lista de locuras, ¿no? Está la lepra, la peste, enfermedades venéreas. Después, en el Renacimiento, la locura era concebida como una manifestación del mal y los locos eran desterrados de la civilización en la estufera navis o nave de locos, ¿no? O sea, se les apartaba socialmente. No es hasta el humanismo que la locura pasa a ser asunto de razón humana y surge un giro importante. Se trata de cuestionar la visión habitual de las personas haciendo una crítica de la concepción de realidad. Y finalmente, en el siglo XVII, cuando se crea el Hospital de Locos o el manicomio.
el estigma de locura, ¿no? Desde hace siglos el fin de los psicóticos era el encierro. Tenerlos aislados y lejos de la civilización era la decisión más razonable. En la posguerra esto cambió, hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Se empezó a tener una visión más humana y democrática. Se entendía que durante el tiempo pasado se actuaba de forma cruel. Y eso implica un nuevo acercamiento hacia estas personas que aún no son concebidas dentro de minorías cuando lo son. Bueno, en la actualidad y en las culturas occidentales se busca la integración, pero aún hay mucha desinformación. En países como España se hacen campañas para explicar que una persona que padece esquizofrenia puede acceder a trabajos como cualquiera de las personas y llevar una vida común como todos, siempre que se encuentre bajo tratamiento, algo que potencia la inclusión. O sea, hay enfermedades mentales que no pueden estar sin tratamiento, ¿no? Es necesario que nosotros les asignemos un tratamiento. Me he querido extender en esta parte porque nos tenemos que fijar en que todo esto que llevamos tiempo cargando, es decir, esas situaciones que se nos presentan y toda la historia que lleva la palabra locura, ha generado un estigma social de mucho peso. Tanto es así que a pesar de la información que tenemos hoy en día, de la cantidad de información que tenemos sobre los diferentes trastornos que hay, que aún nos falta mucho, pero pues podemos decir que hemos avanzado muchísimo, todavía las personas piensan que el tener un problema mental implica estar loco y la palabra locura se asocia no a un trastorno determinado, sino a un estado en el que te van a tratar de una manera diferente, vas a estar estigmatizado. Por eso tenemos que eliminar de nuestro lenguaje la palabra locura. Tenemos que eliminarla porque esto conlleva a que muchas personas dejen de asistir a aquellos profesionales que les pueden dar una mano y de hecho esa mano muchas veces puede significar que la persona no deje de sufrir, eso significa siempre que deje de sufrir y en muchos otros casos que no llegue a quitarse la vida. Estamos en un momento social en que el suicidio cada día aumenta, cada día hay más niños incluso que se quitan la vida, ¿no? Jóvenes, ¿no? Yo, pues en la adolescencia, pues sabemos que hay una serie de cambios que hacen que la personita pues pueda llegar a pensar en suicidarse, pero si nosotros empezamos a romper el estigma de la palabra locura y empezamos a cambiar la palabra locura por enfermedad mental y empezamos a asumir que una enfermedad mental, como toda enfermedad, tiene un tratamiento y tiene una cura, entendemos el porqué de esa enfermedad mental. Normalmente una enfermedad mental tiene una base siempre biológica, ¿cierto? Que puede ser el disparador, puede ser la muerte de alguien, puede ser una situación externa que produce ese desequilibrio, ¿cierto? Como hemos hablado antes, el estrés, la acumulación de esas sustancias que no hemos podido liberar, pues acaban siendo, acaban transformándose en una enfermedad física, ¿cierto? Pues también tenemos que pensar
en que esas situaciones nos pueden llegar a generar una enfermedad mental, ¿no? Pero una enfermedad mental es un desequilibrio de ciertas sustancias y nos producen ciertos cambios de conducta, ¿vale? Entonces, si nosotros conseguimos equilibrar esas sustancias, nuestra salud mental va a estar bien. Podemos tener asma, pero si está tratada no nos va a perjudicar y vamos a poder tener una vida normal. Podemos tener diabetes, pero si hemos tratado la diabetes, nos va a permitir tener un desarrollo normal dentro de nuestras diferentes actividades. Entonces, una enfermedad mental se tiene que llegar a ver como cualquier otra enfermedad, con sus características propias, pero que no es un limitante para que la sociedad nos acepte y nos permita desarrollarnos como personas útiles. Bien, tras un estudio del tema, se encontraron una serie de inquietudes que estuvieron presentes en la mayoría de los participantes en diversos conversatorios sobre el tema de la salud mental. Ahora vamos a proceder a desarrollarlos. Sí, doctora Vicenta, buen día. Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué es tan importante la salud mental para la sociedad y en qué radica? Bueno, debemos entender que sin salud mental no hay salud física. Pongamos un ejemplo, el caso de una persona que está cuadraplégica, es decir, no tiene movilidad, pero su actitud ante la vida es lo que decimos digna de admiración, ¿no? Es una persona que es activa con los medios tecnológicos que hay en día, incluso puede trabajar, mantiene a su familia contenta, es una persona que realmente, a pesar de su condición física, su salud mental está plena. En este caso, no hay salud física, pero sí salud mental. Por otro lado, vemos el caso de una persona con miedos, con ansiedad, y que no lo sabe controlar. En este caso, su salud física también se verá afectada, o bien con problemas de sueño que le implicarán un bajo rendimiento, con una gastritis que le impedirá que se alimente bien, o sea, irá somatizando en una u otra cosa. Entonces vemos la importancia de tener una buena salud mental para tener una buena salud general, física y mental. Doctora, una pregunta. ¿Por qué cuesta tanto aceptar tener una enfermedad mental? Bueno, hemos visto ya en la presentación, ¿no?, todo lo que es el estigma sobre la salud mental. El estigma está asociado a la enfermedad. Entonces, una persona que tiene una depresión, una persona que tiene un trastorno bipolar, una persona que tiene esquizofrenia, en la medida de lo posible no lo va a decir. No lo va a decir porque la misma sociedad se encargará de hacerlo a un lado, ¿no? Entonces, por miedo a esto, la persona, pues, no pide ayuda. Y en el caso que no tenga un trastorno, que tenga simplemente un problema mental, ¿no?, que esté triste, que esté o que tenga una duda para formar a sus hijos o un problema con la pareja, ¿cierto? En estos casos, pues también por el hecho de decir voy a un psicólogo, pues no, es un tema tabú y entonces hay que romper con eso, como hemos explicado anteriormente. Hay que romper con eso. ¿Y eso cómo se hace? Pues de muchas maneras, ¿no? Pero sobre todo con la formación. Tercera pregunta. ¿Qué hay que hacer para romper el estigma? Bien, para romper con el estigma es lo que estábamos diciendo. Primero hay que formar a la población.
¿ya? Por ejemplo, los medios de comunicación son muy importantes para difundir lo que es una enfermedad mental y su normalidad. Normalidad entre comillas. ¿Por qué normalidad entre comillas? Porque, bueno, la normalidad estadísticamente es lo que abunda, ¿no? Y si nos ponemos a eso, pues muchas personas hoy en día en nuestra sociedad tienen un problema mental o un trastorno mental, ¿no? Entonces, los famosos, la gente famosa, el hecho de que ellos hagan pública que tienen depresión, que tienen una adicción y su esfuerzo para controlar su enfermedad, hace que la población empiece a normalizar la enfermedad mental. Por eso es muy importante los medios de comunicación. Y todo eso hace que perdamos ese miedo a reconocer que tenemos un problema mental y que necesitamos ayuda. O sea, básicamente es ir formando a las personas para que se den cuenta que el hecho de tener una enfermedad mental es igual de importante que tener una enfermedad física. Cuarta pregunta. Ante un problema mental, ¿qué es más importante? ¿Hablar o callar? El silencio implica no aceptar que tenemos un problema, una enfermedad y necesito ayuda. Muchas veces no entiendo lo que me pasa y al no pedir ayuda se puede llegar incluso hasta el suicidio. Hay muchos casos lamentablemente hoy en día. Reconocer que se tiene una enfermedad mental o un problema mental es como tener cualquier enfermedad. Pongamos un ejemplo, una gripa, ¿verdad? Una gripa mal curada nos puede llevar a tener asma o a tener una pulmonía. Y si no curamos bien esa pulmonía, nos queda la enfermedad crónica del asma, ¿no? Entonces vemos la importancia de ir al médico cuando tenemos una gripa. Bien, pues lo mismo ocurre. Si no curo bien esa gripa, voy a acabar teniendo una enfermedad crónica como es el asma. Si tengo un problema mental, ¿cierto? Y no pido la ayuda y dejo que este problema mental se enquiste y se convierta en un trastorno mental, pues allí puede llegar y sigo con ese trastorno mental y no pido ayuda, pues a ver, ahí puede ser más grave, ¿no? O nos queda el trastorno ahí ya como enfermedad crónica, o también, vuelvo y repito, según cuál sea el trastorno, nos puede llevar a quitarnos la vida, ¿no? Entonces vemos ahí la importancia de hablar, de comentar las cosas. El hecho de tener a alguien de confianza que nos pueda guiar y orientar y que en un momento dado nos pueda decir, bueno, tú necesitas ir a un profesional de la salud, ¿no? Entonces, es importante hablar, no nos tenemos que callar. Gracias, doctora. Quinta pregunta. ¿Cómo llegan los pacientes a los psicólogos? Bueno, normalmente nos llegan por derivación del médico. Lamentablemente no tenemos un examen de laboratorio que nos dé un índice de los neurotransmisores que tenemos y de su nivel respecto a la normalidad, ¿cierto? Sí tenemos instrumentos como las baterías o test que nos ayudan a tener un buen diagnóstico, pero no todas las personas pueden pagar lo que cuestan estos. Ese es otro problema, ¿no? Estos estudios son costosos y lo que se puede hacer en la EPS, en un estudio de estos, bajo mi concepto, es algo muy, y pido a mis colegas de las EPS que me disculpen, pero para mí no son de fiar por el tiempo que tiene un profesional para atender a su paciente. En 20 minutos no se puede pasar una batería y menos no se puede hacer un test y menos pasar una batería. Y de ahí cómo vas a sacar un buen diagnóstico. Es imposible, ¿no? Pero contrariamente a eso, lo que nos piden oficialmente son las evaluaciones que hacen las EPS.
Para mí no tienen una validez. Entonces, bueno, ahí estamos. Es decir, en primer lugar, dependemos de la sintomatología que muchas veces se enmascara con enfermedades físicas, ¿no? Volvemos a decir, la gastritis, la úlcera, el colon irritable, problemas para conciliar el sueño, etcétera. Todo eso son enfermedades físicas que se somatizan porque tras ellos hay un dolor emocional que no hemos enfrentado y no se ve en la consulta médica. La base de este problema viene desde Hipócrates, ¿no? Que este filósofo dividió al hombre en cuerpo y alma o mente, ¿no? Y hemos seguido trabajando por separado y lo que se debería hacer es trabajar con un equipo de profesionales multidisciplinar para tener una visión global de la salud y esa persona, porque los seres humanos somos un ser total, ¿no? No nos podemos dividir en cuerpo y alma, somos un todo formado por mente y por cuerpo, ¿no? No podemos dividir por un lado el cuerpo y por otro la mente. Yo soy quien soy y soy yo. Yo soy con mi cuerpo y con mi mente. Cuando tenemos, por ejemplo, una demencia, un Alzheimer, ¿no? Que es la más, primero porque empieza con una edad temprana, ¿no? Pero es la más, la persona queda en peores condiciones, ¿no? Vemos cuando se va deteriorando la persona y que deja de ser ella, ¿no? Deja de ser ella porque hay una parte de ella que ya no está funcionando, que es la mente. Entonces no podemos separar la mente del cuerpo, pero sin embargo trabajamos mente y cuerpo por separado. Esto es una de las cosas que tendríamos que mejorar. Sexta pregunta. ¿Qué se hace para que el paciente supere el miedo a ir al psicólogo? Bien, en primer lugar, tenemos que explicar cómo funciona la mente, explicar que nuestras emociones se disparan por un movimiento de las sustancias químicas que circulan en nuestro cerebro y que traspasan de una neurona a otra gracias a unos impulsos eléctricos, ¿no? Al ver que no es cuestión de cobardía o debilidad de la persona, es decir, porque muchas veces se le dice a una persona con depresión, es que tienes que ser fuerte, es que eres débil. No, a ver, la persona no puede dar más de lo que da. Hay una cuestión biológica tras ese sentimiento de tristeza, ¿no? Entonces, al ver que no es cuestión de cobardía o debilidad de la persona, sino que hay una explicación biológica para ello, a la persona se le facilita más pedir ayuda. En segundo lugar, hay que explicar que la sanación depende de la implicación del mismo paciente en su enfermedad, en realizar todas las tareas que se les soliciten. A ver, los psicólogos orientamos, guiamos, aconsejamos, pero si el paciente no trabaja en el mismo, no se llega a la sanación. Eso tienen que tenerlo claro. Yo no me puedo meter dentro de la persona y trabajar por ella. La persona es la que tiene que hacer el trabajo y hacer una reestructuración de su pensamiento, de su manera de enfrentar esos miedos o lo que sea, ¿no? Sus emociones. Y en el caso que necesite medicación, pues seguir las instrucciones del psiquiatra, porque a veces se necesita medicación y eso no es malo. Hay que tomarla para poder tener una vida con bienestar, ¿no? Gracias, doctora. Séptima pregunta. ¿Hay carencia de salud mental en la salud pública? Sí, total. Rotundamente sí. Y no es por falta de profesionales de la salud mental, porque psicólogos los hay y psiquiatras, bueno, psiquiatras quizá hay menos, sobre todo infantiles, ¿no? Pero también los hay, ¿vale? Lo que pasa es que
La salud pública no ha tomado conciencia de la importancia de aumentar el número de psicólogos y psiquiatras. Vemos que muchas enfermedades físicas tienen su raíz en lo mental. Muchas veces, si nos damos cuenta, los pacientes pasan, sí, si los pacientes pasaran primero por un control de un psicólogo, no llegarían a somatizar una enfermedad física y el gasto en fármacos disminuiría vertiginosamente, ¿no? Hay mucha soledad en el mundo, ¿no? No digamos en este país, sino en todo el mundo. Hay muchos abuelos que van al médico nada más por sentir que el médico los escucha, ¿no? Entonces, fijémonos. Pero bueno, hay que hacer una pregunta y me perdonarán, ¿no? Yo no la voy a responder, se la responde cada uno. ¿Eso interesa a la industria farmacológica? Lo dejo en el aire. Octava pregunta. Cuando se tiene una enfermedad mental, ¿forzosamente hay que medicarse farmacológicamente? No hay que medicarse, no hay que utilizar fármacos cuando se tiene una enfermedad mental. No siempre, más hay casos que sí, ¿no? Primero lo que hay que hacer es un buen diagnóstico, ¿no? Ver el grado de la enfermedad mental y entonces se decide si es necesaria la medicación. Muchas veces, para que la terapia psicológica tenga los resultados esperados, es necesario empezar por la medicación, para que el paciente pueda prestar atención y empezar a realizar las tareas que se le piden hacer. Una persona que está ensimismada no atiende. Entonces es imposible que esa persona reaccione a las terapias. Por eso a veces es necesario empezar con la medicación. Ahora bien, volvemos a tomar. Hay trastornos que necesitan medicación de por vida y sin ella nunca tendrán salud mental. Hablamos de una bipolaridad, de una esquizofrenia. Las personas con estas enfermedades, si están bien medicadas, tienen una vida de calidad con un estado de bienestar. Y eso es lo importante, ¿no? Llegar a tener un estado de bienestar. A ver, pero la persona tiene que estar bien medicada. Una persona con un trastorno mental no la tenemos que dopar y mantenerla ahí medio dopada para que pase el día y no nos moleste. Tenemos que darle una vida de calidad y para eso necesita una buena medicación, que el psiquiatra se le dedique a buscar la dosis correcta para que esta persona pueda tener una vida digna y un trabajo y realizar su vida normal y corriente como cualquier persona. Debemos entender que la medicación para las enfermedades mentales no genera dependencia. Ese es otro de los mitos que hay, ¿no? No toda medicación psiquiátrica genera dependencia. Los fármacos que suelen generar dependencia son los fármacos tipo sedantes, ¿no? Pero estos se recetan cuando es absolutamente necesario o al menos así debería ser.
¿Qué relación hay entre salud física y salud mental? Como hemos dicho anteriormente, si no tienes una enfermedad física, pero tu mente está mal, no estás sana. Tu cuerpo se verá afectado. Pero si tu mente está sana y tu cuerpo está enfermo, tu mente ayudará a sanar a tu cuerpo. La mente es muy poderosa, desconocemos muchísimo de ese poder. Aún nos falta mucho que investigar, mucho que conocer para poder conocer hasta dónde puede llegar la mente, ¿no? ¿Qué se debe hacer para mejorar la salud mental? Bueno, ya Epicteto, filósofo estoico, decía que el hombre no se trastorna por las cosas que pasan, se trastorna por la interpretación que hace de las situaciones vividas. Todo efecto tiene una causa. Como actuemos ante ella hará que tengamos un problema o no lo tengamos. Por eso es tan importante trabajar la inteligencia emocional. Nos tenemos que conocer y dominar nuestras emociones, mantener el equilibrio, eso es lo importante, ¿no? Conocer nuestras emociones, conocer nuestros límites, nuestras limitaciones, nuestras capacidades para poder mantenernos en equilibrio. ¿Hay una o más fórmulas para mejorar la salud mental? Bueno, como hemos explicado, es importante el ejercicio físico y mental, dormir 8 horas mínimo, una alimentación equilibrada, socializar, disfrutar de tiempo para lo lúdico, ir al profesional si se necesita. Pero sí hay una fórmula cuando se empieza a tener un problema mental. Se llama la fórmula DAS. Es la fórmula de los 3 neurotransmisores que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo. Es la dopamina, la adrenalina y la serotonina. ¿Cómo funciona? Bien. Cuando hay una alteración en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones y nos sentimos tristes, vacíos, debemos aplicar la fórmula DAS. Primero, buscar algo que nos emocione. Por ejemplo, pasear. La emoción, el placer libera dopamina. Pero para llevar a cabo eso que nos agrada, necesitamos activar la adrenalina. Entonces, una vez hemos segregado dopamina y adrenalina, ahí se genera la serotonina y conseguimos un buen estado en nuestra salud mental. Muchas gracias por responder a todas las preguntas, doctora Elisenda. Gracias a ti por tu colaboración. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.
Bueno, y ahora finalmente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto lo que es la salud mental, que no implica la ausencia de un trastorno, sino que esos trastornos que se tengan estén controlados y equilibrados de forma que no nos impidan un buen desarrollo de nuestra vida laboral, afectiva, lúdica y social. Hemos enunciado los trastornos que se dan más en la sociedad actual y en la medida en que avancemos iremos viendo cómo nos pueden afectar en nuestra conducta y socialización. Y por otro lado también hemos visto la importancia de romper con el estigma de locura y hablar de enfermedad mental con la finalidad de que se pierda el miedo a pedir ayuda cuando se necesita. El próximo tema que vamos a ver será el perfil de la conducta suicida. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo tema. Mi nombre, les recuerdo, es Elisenda Torralba. Mi tarjeta profesional es 173.443. Para aquellos que quieran comunicarse conmigo, mi email es elisenda.t40@gmail.com. Mi número de teléfono es el 305-763-6565. Muchas gracias. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo también, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano.